también siendo edificados por la palabra. Dios nos bendiga. Bien, hermanos, llegó el momento de continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos realizando un estudio de verso a verso, de capítulo por capítulo, libro por libro, y en esta ocasión, durante toda esta temporada, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Jesús el Mesías, siervo en acción. Marcos en sus primeros versículos nos ha presentado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel y en realidad a la humanidad. Él es la promesa, que solo en Él hay salvación, porque Él es el Hijo de Dios que ha venido a entregar su vida por nosotros que estábamos o por la humanidad que estaba en pecado. Y está en pecado hasta hoy en día. Y Jesús ha venido a romper esa maldición, ha venido a vencer a la muerte, pero para eso Él se hizo siervo. El libro de Filipenses dice que Él se hizo siervo. Se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros, mas sin pecado, dice el libro de Hebreos. Pero en Él no se halló pecado. Pero fue obediente a Dios en su naturaleza humana, fue obediente en todo, no pecó. Y es más, pero dice obediente hasta la muerte. No solamente, es decir, si podremos verlo, no solamente no hizo lo malo, sino hizo todo lo bueno. Lo mejor que se podía hacer por la humanidad. Lo que ningún otro podía hacer por la humanidad. Lo que ningún otro podía hacer por ti, lo hizo Jesús. Entregó su vida en una cruz. Y por eso decimos, Él es nuestro Mesías, siervo en acción. Él dijo que amigo es el que da su vida por sus amigos. Ese es siervo. Y ese es Jesús. Y de eso nos está hablando Marco, y ahora nos está mostrando Marco, más allá de mostrarnos, no es que Jesús no predicaba, Jesús predicó mucho, y el libro de Mateo nos registra cada uno de estos sermones de Jesús. Pero Marco sobre todo va a enfatizar sobre lo que Jesús hacía, como lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y por eso que es un evangelio rápido, es un evangelio dinámico, que consta solo de 16 capítulos, y vamos a ver básicamente cómo es que Jesús hizo tantas obras, y en cada una de estas obras que Jesús hizo, vamos a ver su deidad. Pero también hubo un grupo religioso, conocido como los fariseos, los propios judíos, también conocidos como los escribas, que más allá de que estos milagros que Jesús hacía los lleve a reconocerlo como el Hijo de Dios, los llevó a blasfemar en contra de Jesús. O es decir, eso lo está haciendo por el espíritu de Beelzebú. O su religiosidad los llevó a decir, a ver si sana o no sana un día de reposo, a ver si se lavan las manos o no se lavan las manos sus discípulos antes de comer. Y ellos estaban viendo las cosas, pero estaban cegados por la religiosidad, por la tradición. Y muchas veces pasa también hoy en día eso, la tradición, la religiosidad, el legalismo, que si de pronto nos rodea, nos puede cegar de ver realmente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o lo que Dios está dispuesto a hacer. Amén. Entonces Jesús, más allá de eso, de predicar, que justamente Él quería, que dice que Él vino a presentarles el reino, y les predicaba sobre el reino de los cielos, y les predicó a través de parábolas, y aún así, y Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga, y aún así, solo hubo un pequeño grupo en el cual estaban los discípulos que se acercaron a Él y prestaron atención a ese mensaje, mientras que hubo todo un grupo, por así decirlo la mayoría, que simplemente si se acercaban era para cuestionar lo que Él hacía, o porque de pronto por ahí querían un milagro. Y le seguía una multitud, pero no todos le seguían por quién Él era, sino por lo que Él hacía. Y eso se llama seguían por conveniencia a Jesús, sin ver más allá de que Jesús quería salvar sus vidas. El hecho de no reconocerlo como el Hijo de Dios, hasta los demonios de alguna manera reconocieron intelectualmente que Él es el Hijo de Dios. No se entregaron a Jesús, pero reconocieron y se postraron. Pero hubo un grupo que no, y ese era el grupo judío, el grupo religioso del pueblo de Israel. Pero hoy, en el capítulo 5, que nos corresponde leer el día de hoy, vamos a ver que Jesús va a continuar mostrando con hechos, y que su palabra tiene autoridad, que Él tiene autoridad. Hemos visto que estaba Él en ese viaje del mar de Galilea al otro lado, nos decía el capítulo,
4, donde hubo una gran tempestad. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Es el que los últimos versículos del capítulo 4 nos muestran que hubo una gran tempestad y él logra cruzar con sus discípulos el mar, ¿no? Y de pronto, o el lago, y a pesar de esta gran tempestad, y veíamos cómo es que Jesús reprende al viento, calla al mar, y el mar y el viento le obedecen, y vemos gran bonanza, vemos un milagro, y que sus discípulos quedan admirados, maravillados de lo que él hizo. Y esto nos muestra que Jesús, nuevamente, su palabra tenía poder, y que él hablaba con autoridad, porque él les había dicho, vayamos al otro lado. Y ahora los está llevando al otro lado. Pero entonces decíamos, esa fe que tenían los discípulos, pero quizás no una fe completa, no quizás una fe como que de pronto lo que Jesús esperaba de ellos, pero sin embargo tenían fe, por algo estaban en la barca, ¿no? Pero vamos a ver de que ellos, a pesar de que quizás muchos se quedaron en la orilla, pero ellos se subieron a la barca con Jesús y siguieron a Jesús, y a pesar de la tempestad ahora están probando a Jesús la fe que ellos tenían, y ellos están admirándose en Jesús. Van a tener ahora la oportunidad de cruzar al otro lado y ver más maravillas todavía, más milagros todavía. Entonces van a cruzar al otro lado. Más adelante la Biblia va a llamar este lugar la región de los Gadarenos, pero también te va a sonar por ahí a un endemoniado, quizás porque el endemoniado gadareno era muy famoso, y también es muy famoso por las películas, ¿ya? Pero van a cruzar una región que más adelante lo va a llamar Decápolis. La palabra Decápolis, el prefijo deca, significa 10. Básicamente estaba conformada por 10 ciudades que no pertenecían necesariamente al Imperio Romano. 10 ciudades que no necesariamente tenían una gran cantidad de personas judías, sino muy por lo contrario, eran de habla griega, tenían mucha influencia en la cultura griega. Entonces ahora vamos a ver a Jesús mostrando su autoridad en otras canchas, en otros terrenos, por así decirlo, no solamente ya frente a los judíos o frente a una sinagoga, sino vamos a verlo ahora en la región de Decápolis, haciendo los mismos milagros que él había hecho al otro lado del mar. Amén. Entonces, acompáñame a esta aventura. Vamos a estudiar esta noche aproximadamente 40 versículos. Vamos a leer, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche porque tú nos traes, Señor, a este lugar, y te pido que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, en el lugar, según la situación en la que nos encontremos, Señor. Tú pesas nuestros corazones, tú ves más allá de lo que las personas pueden ver, Señor, y te pedimos que nos hables a nosotros, Señor. Háblame a mí, Señor. Necesito escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a ver esa historia del verso 1 al verso 20, prácticamente medio capítulo, la historia del endemoniado gadareno, ¿ya? Entonces, es muy conocido. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los... No es ganaderos, es gadarenos, ¿ya? Vinieron a la región de los Gadarenos. Ya te he dicho que más adelante lo va a llamar que es la región de Decápolis. Básicamente eran 10 ciudades, con poca influencia romana, poca influencia judía, tenían más influencia griega, ¿correcto? Dice, entonces, y cuando salió dice él, de la barca, ¿se acuerdan, no? El mar, la tempestad, y ahora ya están prácticamente desembarcando, ¿no? El otro lado del mar, en esta región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida, mira este recibimiento. ¿Tú alguna vez has llegado a un lugar y han ido a recibirte tus familiares o tus amistades? Por lo general pasa cuando uno viaja al extranjero y después vuelve de tiempo, ¿no? Viene con su cartel y te recibe, ¿no? Y si viajas después de tiempo, quizás a provincia, a algún lugar también, yo creo que sería algo similar, ¿no? Mínimo viene alguien a recogerte, ¿no? Pero eso se llama bienvenida, ¿correcto? Cuando vas después de tiempo a un lugar, te dan la bienvenida. Mira la bienvenida que le dan a Jesús, a este lugar que va quizás por primera vez, ¿no? Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, ¿quién? De los sepulcros. Este es los cementerios, ya, de los cementerios. Un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, ¿quién le da la bienvenida a Jesús? Un endemoniado, tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Un endemoniado. El Evangelio de Lucas nos dice que este endemoniado ya tenía mucho tiempo. Era el endemoniado del barrio, es decir, del lugar. Era muy conocido este endemoniado, ¿ya? Entonces el libro de Lucas nos da ese detalle que hace mucho tiempo ya estaba endemoniado, ¿no? Entonces, también
el libro de Lucas nos da otra característica, que este endemoniado no usaba ropa, estaba desnudo. Entonces te imaginas un poco el panorama, ¿no? Viniendo el endemoniado a recibir a Jesús con su espíritu inmundo ahí, y te imaginas a esos hombres de poca fe, pero con fe, que estaban acompañando a Jesús, ya te imaginas, ¿no? Que de pronto poniéndose detrás de él, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a ver a Jesús en acción. Verso 3 dice que tenía su morada en los sepulcros, es decir, este endemoniado vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Es decir, vamos a ver que ya habían intentado de alguna manera atarle con cadenas. Dice, o sea, vivía en el cementerio. De alguna manera los cementerios estaban fuera de la ciudad. En esta ocasión estaban prácticamente como en las orillas de este mar, ¿no? Pero normalmente estaban fuera de la ciudad, es decir, los sacaban a personas leprosos, endemoniados, los sacaban fuera de la ciudad porque eran peligrosos. El leproso era contagioso y el endemoniado era agresivo, hacía daño. Entonces, ¿quién va a querer tener un endemoniado en la ciudad? Entonces, dicen, ni aún con cadena, el verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Estas características nos hablan de un hombre peligroso, de una persona, un individuo peligroso, con una fuerza sobrenatural y sobre todo indomable, incontrolable. Te estás haciendo un poquito de idea, ¿no? Cómo era este endemoniado, ¿no? Imagínate algunos cuantos hombres fuertes que conozcas a tu alrededor, así chapados como Julio César, pura casaca, pura casaca. Pero te imaginas que ellos haciendo el intento, acá hombre fuerte, está el hermano Elías, Harold, tratando de tenerlo, y ¡fua! Él se libera, ¿no? Todos los demás corren, bueno, si los hombres fuertes no pueden, ¿te imaginas? O sea, y este endemoniado está rompiendo los grilletes, está rompiendo las cadenas, y prácticamente está haciendo algo imposible poder retenerlo, ¿no? Entonces lo han sacado de alguna manera, no sé cómo, pero lo han direccionado a las afueras, a la ciudad, al cementerio, lo único que les quedaba, ¿no? Algo que hacían, por ejemplo, me trae un poco a memoria, allá en el lugar donde crecí, en Ancash, normalmente ya celebraban estas tardes taurinas, ¿no? Y había toros que eran bravos, ¿no? Cuando de pronto se les escapaba un toro, más allá de tratar de atraparlo, lo que hacían era botarlo fuera de la ciudad. Y ahí, ya luego no sé qué harían para atraparlo, pero lo primero que hacían no era atraparlo, sino sacarlo fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente lo que trataban de evitar es que haga daño a las personas, ¿no? Algo así me imagino que han hecho con este hombre endemoniado, ¿no? Lo han sacado fuera de la ciudad porque ya han intentado de alguna manera contenerlo, han intentado controlarlo, no han podido, ¿no? Entonces, verso 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Qué crees que decía? Yo me estaba imaginando un poco, ¿qué habrá dicho? Tonterías, dice el hermano. Pero definitivamente no decía cosas agradables o cosas que de pronto decían, oye, qué chévere, mira, te vas a tener endemoniado, un rato de escucharle. No, a lo mejor lo que decía daba miedo de alguna manera. Estaba atormentado. Vamos a ver que los demonios lo que hacen con el ser humano o con el individuo es atormentarlo. Entonces lo que decía no era nada agradable a las personas. Entonces, y dice de día y de noche daba voces en los montes y en los sepulcros, es decir, en los cementerios y en los lugares altos, ¿no? E hiriéndose con piedras. Entonces encima se estaba autodestruyendo, ¿no? Estaba destruyendo ese cuerpo. Entonces era peligroso. Era definitivamente peligroso este personaje. Y este es el que viene a darle la bienvenida a Jesús. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Le tiró un pique, ¿no? Vio a Jesús y corrió hacia Jesús. Corrió, dice, y se arrodilló ante él. ¿Te das cuenta de esto? Jesús en esta región todavía está siendo de alguna manera desconocido. Los judíos ya de alguna manera han visto los milagros de Jesús, pero él está cruzando al otro lado del mar, está yendo a una nueva región donde de alguna manera todavía no era tan conocido. Quizás se sabía por una información verbal, quizás, pero no es que de pronto ya les habían pasado el video de YouTube de los milagros de Jesús, no.
En este endemoniado definitivamente vamos a ver que estos demonios conocían quién era Jesús. Y de eso también hemos hablado, que el mundo espiritual reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y hemos visto a Jesús ante otro endemoniado, capítulos atrás, y cómo es que también reconoció la deidad de Jesús. No le fue suficiente para ser salvo porque fue un reconocimiento intelectual, no con una fe de entrega, sino simplemente un reconocimiento. Hoy en día hay personas que dicen, yo creo que Dios existe, pero no le quieren entregar su vida, es otra historia. Pero creen que Dios existe. Lo mismo pasa con este endemoniado también. Está reconociendo quién es Jesús. ¿Por qué te digo que está reconociendo quién es Jesús? Porque está yendo a Él y se está postrando. Jesús todavía no ha hecho ningún milagro frente a Él. Pero en el ámbito espiritual están reconociendo quién es Jesús. Y el verso 7 nos dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién está diciendo esto? El endemoniado. El endemoniado está reconociendo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, del Todopoderoso, del Dios, de Yahvé, del Eterno. Y está diciendo, pero al mismo tiempo se está incomodando. Jesús todavía no ha hecho nada, por así decirlo, pero se está incomodando y le está diciendo, ¿qué tienes conmigo? Es decir, no está cómodo ahora estos espíritus que estaban habitando en este hombre, no está cómodo. Aquí no está hablando el hombre poseído, está hablando el demonio que estaba poseyendo el cuerpo. Y sabe que Jesús es un peligro para él. Este demonio sabe que es un peligro Jesús, que pronto está llegando su final. De este demonio, su final en el sentido de que lo que el demonio quiere hacer con el ser humano es destruirlo. Lo que Jesús va a hacer es liberar a ese ser humano. El demonio se va a quedar sin habitación, por así decirlo, y va a ser echado a unos cerdos que van a estar por ahí. Y entonces sabe lo que va a suceder. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me... ¿Qué dice? Tormento. Pero si el experto en atormentar eran ellos. Pero ahora a Jesús lo están viendo como un tormento. Le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, ¿por qué lo decía esto? Verso 8 nos responde, dice, porque le decía, sal de este hombre, ¿qué le dijo? Espíritu inmundo. Y te das cuenta que Jesús le habla al demonio y le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y no le dice por favor, ¿no? Sino le está dando una orden. Y en reacción a eso el demonio está diciendo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? Lógicamente el demonio no quería dejar ese cuerpo. Entonces, pero Jesús le dice, sal. El verso 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús al demonio, no a la persona. Y él respondió diciendo, quizás digo yo, con esta respuesta pensaba asustar a Jesús. Porque mira lo que responde, Legión me llamo, porque somos muchos. La respuesta del demonio dice, Legión, la palabra Legión hace referencia a un grupo de 6.000 soldados romanos. Normalmente este término se usaba, es un término que se usaba en aquellos tiempos para de pronto nombrar ciertos números de soldados de un imperio. Entonces dice, Legión me llamo, en el sentido de que está diciendo, somos muchos. No era uno solo, eran, bueno, tampoco me atrevo a decir, eran 6.000 exactamente, sino es una referencia, es una manera, pero eran muchos. La pregunta es, ¿esto asustaría a Jesús? No, no lo creo. Verso 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, dice, bueno, habían encontrado ya un lugar que habitar, ¿no? Era el cuerpo de este hombre, Gadareno. Y ellos no querían estar sueltos. El enemigo, y esto es algo interesante, ¿no? Si puede tener un poco de agua, por favor. Esto es algo interesante, ¿por qué? Porque el enemigo no está inactivo. El enemigo no, vemos acá, este demonio no quiere estar suelto. Quiere estar poseyendo este cuerpo. Quiere estar haciendo daño. Y a veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles. Hoy día Sofía, mientras daba los anuncios, decía, hay tanta falsa enseñanza, hay tantos falsos maestros,
hay tantos pseudos apóstoles, que lo vemos ahí por el internet, o lo vemos también quizás en diversas iglesias, tanto de lo falso, y eso como que de alguna manera podría indignarnos y decir, wow, se pasan, ¿cómo van a ser así? Pero ¿sabes? Yo te diría, ¿pero qué estamos haciendo nosotros que tenemos al Dios verdadero? Por ahí debe ir nuestra reflexión. El enemigo no va a descansar. Dice que el mismo diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. La pregunta es, ¿cómo anda el cristiano? ¿Dormido? ¿Inactivo? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Ha caído en un confort espiritual de decir, bueno, ya conocemos a Jesús y ser cristiano es chévere. ¿Y eso es todo? O de pronto vemos en la Biblia una constante orden y una constante obediencia en la primera iglesia de ir y hacer discípulos, de ir y salir a las naciones, de ir y proclamar el nombre de Cristo, de ir y predicar el Evangelio. La única manera de combatir el mal es presentando el bien. La única manera de combatir la falsedad es presentando la verdad absoluta de Dios. No diciéndole a esas personas o a esas falsas enseñanzas, cállate, no, ya no hables, no. La manera como combatir es presentando el verdadero evangelio. El enemigo está activo, la iglesia debe estar más activa todavía. El enemigo está activo, el cristiano debería estar más activo todavía. Dice que los tiempos se acortan, con mayor razón. No es para que la iglesia se encierre en sus cuatro paredes. Hoy has escuchado la guerra en Israel y ahora ya viene el apocalipsis y de pronto cierras tus puertas. No, abre tus puertas y sal y predica el evangelio. La iglesia no ha sido llamada a encerrarse con la verdad que ya conoció, sino que dice Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y las tinieblas no va a prevalecer sobre la luz. Me encanta esa canción que se nos ha pegado como iglesia. ¿Cómo dice? Yo quiero ser la luz de Jesús. No me dará temor, pero dice, ¿no? No me dará temor. No me dará temor. ¿Amén? Amén. Entonces seguimos. Verso 10 dice, y le rogaba mucho que no le enviasen fuera de aquella región. Verso 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, comiendo pasto. Luego dice, y le rogaron todos los demonios. ¿Te das cuenta que no era uno solo? De pronto porque parecía que estaba hablando uno solo, ¿no? Pero ahora vemos que dice, toda esta legión comienza a hablar, dice, ¿no? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en... Ya no importa no hacer daño al menos a los cerdos, ¿te das cuenta? Pero no querían estar sueltos. Verso 13, y luego Jesús les dio permiso, y es interesante, Jesús como que tú dices, no tanto les obedeció, sino les dio permiso. Yo creo que tiene, en medio de todo esto, Jesús tiene un propósito, que vamos a ver más adelante. Pero como que de alguna manera les hace caso, ¿no? Como que, y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos? 2000. Un poco de matemática, cada cerdo se llevó 3 demonios, por así decirlo, ¿no? Sí que somos estrictos con la matemática. 6000 entre 2000, cada cerdo, entonces ya tenían jamón endemoniado, ¿no? Entonces, jamón endemoniado, ¿no? Entonces, no, si no has visto chanchos volando, aquí vamos a ver chanchos endemoniados y volando todavía por el precipicio, ¿no? Entonces dice, y luego Jesús les dio permiso y salieron de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. De alguna manera yo creo, o sea, me dicen, uy, Jesús no amaba a los cerditos. No los dejó libres, nada más, para que vayan y posean otro, pero al mismo tiempo también esto quedó como testimonio a toda esa ciudad, el poder destructivo de estos demonios. Lo que estos demonios podrían hacer con los hombres que le aperturan su corazón. Porque normalmente un endemoniado, vamos a ver, de que no es de pronto
Si tú lo ves, todo a medio mundo endemoniado, ¿no? Normalmente un endemoniado es porque esta persona ha abierto su corazón al demonio. Así como le abrimos nuestro corazón al Señor y decimos, ven, ingresa a mi vida, Espíritu Santo, creo en ti. También el ser humano normalmente abre su corazón al mal, tiene un acercamiento. Y eso lo vemos bastante en nuestro país, en provincias sobre todo. Cada vez que tú ves un caso de personas atormentadas, endemoniadas, es porque por ahí han tenido un contacto con ciertas cosas, como el ocultismo, la brujería, la chamanería, la ouija y tantas cosas. No es que tú estás caminando y el demonio dice, uy, me meto ahí. No es tanto así. El Señor nos ha dado un libre albedrío. Por lo general es porque este ser humano le ha abierto su corazón. Y estos cerdos en el despeñadero de alguna manera va a ser una advertencia. Mira cómo podrías terminar si tú le abres tu corazón al mal. Ahora, el no abrir el corazón al enemigo no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando tú le abres tu corazón a Cristo. Amén. Mientras tanto, puedes ser engañado por el enemigo, pero no necesariamente poseído. Pero si eres poseído es porque has dado un paso más allá. Tengamos cuidado con eso si tenemos conocidos, familiares, que de pronto tú sabes que podrían estar en esa movida del ocultismo. Te adviertes, no es un juego. Normalmente esto es real. Amén. La Biblia nos habla de diversos casos en que Jesús estaba liberando endemoniados. Pablo mismo también. Bien, entonces dice verso 14, continuamos, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron. Lógico, los que apacentaban los cerdos, ¿quiénes eran? Bien eran los dueños o los que estaban trabajando, apacentando cerdos. Imagínate, de pronto pierde 2,000 cerdos. Se generó un problema, ¿no? Porque no, ahora, ¿qué le digo al dueño? O si era dueño, ¿qué fue? Se me fue todo mi... Ya no voy a poder vender chorizo ni relleno, ¿no? Porque se me fueron todos los... al cerdo, a no ser que se vayan a pescar y ya pues venden jamón endemoniado, te digo, pero lo que hacen es, dicen los cerdos, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Este endemoniado era famoso, llevaba mucho tiempo endemoniado, hacía mucho daño, daba miedo, y de pronto te dicen, oye, el endemoniado fue liberado, pero el detalle es que se murieron 2,000 cerdos, mira, ¿no? Pero fue liberado, ¿no? Entonces, en medio de todos hacemos balance, 2,000 cerdos, un ser humano liberado, el balance debe ser positivo. No tanto debe ser de pérdida, perdí de 2,000 cielos, sí, pero este ser humano está libre. No creo que 2,000 cerdos valgan más que un ser humano. La comunidad animalista quizás nos podría decir que sí, porque hoy en día vivimos tiempos donde un animal es más cuidado que el ser humano, donde le prestan más atención al animal que a un niño. A nosotros nos ha pasado, personas que nos han dicho, no solamente le traigan alimentos a estos niños, traigan alimentos para los perros, ¿no? Estos niños tienen sus padres. Han dicho. Hay personas que valoran más el animal, cierto, pero aquí vemos Jesús y el balance, diría yo, un ser humano vale más que 2,000 cerdos. Pero este pueblo, más allá de reaccionar ante este milagro y decir, oye, no solamente están libres, sino ya no tenemos ese peligro cerca de nuestros niños, ya no tenemos ese peligro cerca de nuestras casas, de que de pronto podría bajar de los sepulcros el endemoniado y hacernos daño, ya no hay ese peligro, más allá de decir, ¡qué bien! ¿Dónde está Jesús? Busquémoslo y preguntémoslo cómo lo ha hecho. Mira lo que va a suceder. ¿Qué te imaginas? Le van a pedir a Jesús que se vaya. Y eso es algo indignante porque tú dices, irónico, ¿no? Ha hecho un bien a esa comunidad y de pronto le van a decir, vete. Verso 18. No, verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, ya no estaba desnudo, estaba vestido ahora en su juicio cabal. ¿Y qué dice? Mira, la primera ironía. Y tuvieron miedo. O sea, se habían acostumbrado tanto a su endemoniado que ahora dijeron, oye, nos quedamos sin demonio, qué miedo. Es algo irónico porque ¿cómo podría causarles miedo que ya no está endemoniado? ¿No? O sea, no lo logro comprender. Verso 16 dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio
Y lo de los cerdos, entonces los demás dieron unos detalles, ¿no? Vino, se postró ante Jesús y le dijo, ¿por qué me atormentas? Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Contaron toda la historia. ¿Y cómo sucedió el milagro? Porque es un milagro. Y entonces, ¿cómo reaccionan? Verso 18 dice, 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es algo irónico, acá vemos una segunda ironía. La primera ironía, que tienen miedo al ver a este endemoniado, al ex endemoniado. Segunda ironía, les cuentan quién lo hizo y le dicen, vete. ¿Te das cuenta? Vete, sal de nuestra zona, sal de nuestro contorno. Es una ironía. No le rogaron, dice Jesús, que se fuera. No sé si por miedo, pero conozco personas así, que le tienen más miedo a Dios que al mal. Y tú dices, pastor, ¿no está bien eso? Sí, pero no es un miedo que los acerque a Dios, sino tanto tienen miedo a Dios que quieren a Dios de lejos. No, a Dios sí no lo metas, yo con Dios no me juego, por eso no voy a la iglesia, dice. ¿Has escuchado esa ironía? No, yo sí con Dios no me meto, le tengo respeto, por eso no voy a la iglesia. Pues ese Dios está diciendo, ven. Ese Dios está diciendo, ven. No, que no. Es que, pastor, tengo temor de comprometerme mucho con el Señor, porque no, yo no tengo miedo. O sea, ese temor de Dios, el temor sano, el temor bíblico, nos tiene que acercar a Dios, no alejar de Dios. Es decir, me puedo jugar con cualquier cosa, dicen, no, pero con Dios no. Y parece que tiene sentido, pero mejor es que te acerques a Dios y no que estés viendo a Dios de lejitos. No, con Dios no me meto, pues no voy a la iglesia. No, ven a la iglesia, justamente porque Dios, ese Dios, te quiere bendecir. ¿Amén? Bien, entonces, verso 18 dice, Jesús, ¿qué va a hacer? Se va a subir a la barca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Acá vamos a ver la tercera ironía, ¿ya? Este endemoniado, él sí estaba agradecido, ¿no? Entonces le rogaba, dice, que le dejasen entrar con él. ¿A dónde? A la barca, ¿no? Dice Jesús, yo también puedo ir. Mira, si a Pedro lo han llevado, ¿por no llevar a mí, no? Como que te quieres subir a la barca. Verso 19 dice, Mas Jesús no le permitió. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo Jesús pudo haber tenido ya no solo 12 discípulos, sino 13? Y 13 son más que 12, ¿sí o no? Pero no le dejó. Y es algo curioso, pero vamos a ver que también en todo esto tenía un propósito. Dice, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, no, tú no le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le dijo, no vas a subir a la barca, pero al mismo tiempo le dijo, tú tienes una misión en esta zona, en esta región. Este ex endemoniado tenía una misión. ¿Y cuál era esa misión de este ex endemoniado? Dar testimonio de lo que Jesús había hecho con él. Dar testimonio de la misericordia de Dios con él. Decir, mírame, yo soy el ex endemoniado, yo soy el que daba miedo, yo soy el que rompió cadenas, yo soy ese que estaba atormentado, yo soy del quien todos ustedes huían, pero vino el Hijo de Dios Altísimo y me liberó. Y tuvo misericordia de mí. Esa era su labor. Y Dios lo llamó para eso, y Jesús le encomendó hacer eso. Y el verso siguiente nos va a decir que terminó haciendo eso. Ahora, aquí vemos la soberanía de Dios, que Dios nos llama a nosotros según sus designios. Él tiene un llamado particular. Todos somos llamados a ser cristianos, a entregar nuestra vida a Él, pero tiene a la vez un llamado particular. No lo subió porque de pronto le dijo, yo también quiero ir a la barca. En otras palabras, diciendo, yo también quiero ser tu discípulo. Dijo, no, tú tienes una misión en este lugar. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una misión de parte de Dios. Todos de alguna manera concluimos en la gran comisión, que es ir y hacer discípulos, presentar el Evangelio, pero cada uno de nosotros tiene un llamado distinto, un don distinto, para servirle a Dios de distintas maneras. Pablo le dice que no todos somos nariz ni todos somos orejas, sino cada quien tiene diversas funciones. Todos. La pregunta es, ¿qué tan obediente estamos siendo a ese llamado del Señor? A lo que el Señor me ha llamado. El Señor ha llamado a Alexander a hacer algo específico.
a servir una iglesia específica, y quizás en un futuro lo llame a servir en otro lugar, no sabemos, pero es Dios con él. El Señor ha llamado a Julio César a servir en este lugar, pero quizás más adelante lo llame y de pronto veamos a Julio César partir y lo acompañaremos, ¿no? Y de pronto comenzamos Jesús Salvador pues de piedra, qué sé yo. Y así con cada uno de nosotros tiene un llamado. La pregunta es, ¿qué tan obediente estoy siendo a mi llamado? Dios a algunos los ha llamado justamente en la administración de la alabanza, otros con los niños. ¿Qué tan diligente estoy siendo con eso? Este ex endemoniado tenía horas de haber sido liberado por el Señor. Y vamos a ver el verso 20, mira lo que dice. Y se fue, no le reclamó, ¿no? Si quieres en la barca te sirvo, ¿ah? Si no, no. ¿Te imaginas decirle eso al Señor? Si quieres te sirvo en la barca, igual que ellos. Claro, ellos iban a comer pez, van a comer pan, y yo, ¿me dejas? No pudo haberle dicho, pero mira, se fue y comenzó, ¿qué dice? A publicar en Decápolis, en estas 10 ciudades, en toda esta región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y este ex endemoniado está preparando la plataforma para que años después de que Jesús muera y su iglesia sea comisionada, lleguen hombres a este lugar, hombres como Pablo, porque dentro de esta región de Decápolis vamos a encontrar a Damasco. Y este hombre está cumpliendo una función, está confesando, está declarando las maravillas de Dios. Tú tienes responsabilidad para dar testimonio a los tuyos, a tu familia. Quizás no vas a abrir una Biblia y le vas a predicar necesariamente, pero tu testimonio, evidenciando lo que Dios ha hecho en tu vida, estás abriendo esa puerta para que en algún momento ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, por el testimonio que tú le has dado, en algún momento tenga ese corazón dispuesto a Dios y venga quizás, acuda quizás a una iglesia, escuche quizás a un predicador o escuche quizás una predicación del Evangelio y entregue su vida a Cristo. Quizás no sea en el acto mismo al que tú le estás dando el buen testimonio, pero estás aperturando su corazón. Todos somos llamados a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Pregunto, ¿se estará evidenciando pero que ya soy ex? Este endemoniado definitivamente había un cambio de 180 grados. Él podía decir, yo era así. Nosotros podemos decir, yo era así, o seguimos siendo como antes. Si seguimos siendo como antes, como que no va a haber mucho que dar testimonio. Pero decir, mira, antes yo era así, 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 pero ahora el Señor me está cambiando a esto. O que las personas no por lo que digo, sino por lo que soy, por lo que hago, por cómo me comporto, comiencen a ver cambios en mi vida y de pronto digan, oye, ¿qué bichito te picó? Y le dirás, es que ahora le he entregado mi vida a Cristo y estoy yendo a la iglesia, Jesús Salvador, el pastor es gordito y chévere. Y tú, ¡hala, qué chévere! Yo también quiero ir a esa iglesia, ¿no? Porque ven un cambio en tu vida. Pero si no ven ese cambio en nuestra vida, ni nos van a preguntar. Más bien te dicen, oye, vamos a tomar. No, ya soy cristiano. Anda, no digas, ni cuenta me di. ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo. Anda, no me di cuenta que tenía roche, ¿no? Entonces, mis hermanos, este endemoniado tenía horas de haber sido liberado y estaba dando testimonio. Todos somos llamados a dar testimonio. ¿Amén? Bien, entonces dice el verso 21 en adelante. Ahora vamos a ver la segunda historia, cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Hemos visto a Jesús teniendo autoridad ante la tempestad, Jesús teniendo autoridad ante esta legión. Ahora vamos a ver a Jesús teniendo autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Verso 21 al 24 vamos a ver a un hombre acudiendo a Jesús. Un hombre que tenía mucho poder, un hombre que tenía mucho conocimiento. Dice la palabra en verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, entonces vuelve nuevamente a la región de Galilea, nuevamente. Dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar, y él estaba, dice, junto al mar, y vino uno de los principales, mira esa palabra, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Y hoy vamos a aprender algo más de Jairo. Jairo es un hombre, primera característica, principal.
de la sinagoga. La sinagoga era esos lugares de reunión de los judíos. Y mínimamente tenías que conocer las escrituras. Entonces este hombre Jairo era conocedor del Antiguo Testamento. Era un judío respetable. Cualquiera no era principal de una sinagoga, de una casa de reunión de los judíos, ya que ahí se hacía la lectura de los rollos por lo general. Tenías que tener un testimonio de alguna manera, un conocimiento. Y ese era Jairo, el principal de la sinagoga. Y viene, dice, luego que le vio, entonces conocían de Jesús. En esta región sí conocían de Jesús, porque ya regresaron a la región donde Jesús era conocido. Dice, le vio, y mira lo primero que hace Jairo, se postró a sus pies. Esto es algo raro. ¿Por qué? Porque por lo general los fariseos, o los escribas, o los judíos, que se reunían en las sinagogas, buscaban a Jesús para cuestionar a Jesús, para hacer caer a Jesús en el error, para ponerle trampa, por así decirlo. Pero este hombre no está haciendo eso. Este hombre es distinto. Está viniendo y se está postrando ante Jesús. Y un judío postrándose ante un hombre es porque este hombre estaba reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo contrario a todo su grupo, que de pronto no reconocía eso de Jesús. Pero a él no le está interesando su poder ni su conocimiento, sino este hombre sí está dispuesto a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, porque se está postrando. Y luego dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Entonces dice, con razón. Puede ser que eso fue lo que lo motivó. Pero acudió a la fuente correcta. Acudió al Hijo del Dios viviente. Dice, mi hija está agonizando, ven, dice, pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué dice? Mira, y hace un ruego, ¿no? Y esto está hablando de la fe que él tenía en Jesús. Porque le está diciendo, yo sé que tú la puedes sanar. Solamente pon tus manos. Hubo otro que dijo, cuando su sirviente estaba también, el centurión, ¿no? Le dijo, tú di la palabra, ¿no? O sea, este va... Entonces, no tanto es la forma, sino es quién es el que podía hacerlo. Este hombre dice, ven, pon tus manos y mi hija va a sanar. Está agonizando. Entonces, Jairo nos enseña unas cuantas cosas aquí, ¿no? Cuando estamos en medio de una necesidad, definitivamente es una gran necesidad tener una hija agonizando. Los que tenemos hijos, o cualquiera de nosotros que tenga un familiar, cuando ves que tu familiar está en peligro, ¿qué haces? Es el momento en el que tenemos que buscar ayuda, por lo general, ¿no? Y Jairo nos enseña aquí qué hacer en tiempos de necesidad o de gran angustia. Una de las cosas que hizo Jairo es, ¿qué dice? Viene y se postra delante de Jesús. Reconoce que Él es Jesús. Reconoce que Él es el Hijo de Dios. Se humilla, mejor dicho. Se humilla ante Dios. Una de las cosas que debemos hacer cuando estamos en un momento de necesidad es humíllate ante el Señor. El orgullo muchas veces no permite que el ser humano se humille ante el Señor. Hace que quiera solucionar las cosas a su manera, con su economía quizás, con sus influencias, sus contactos quizás. Y como último recurso lo deja Dios. Pero vemos aquí a Jairo humillándose ante el Señor, postrándose a sus pies, dice. Lo segundo que vemos haciendo a Jairo, está haciendo una petición con fervor santo, porque dice, le rogaba ¿qué? Mucho. No dijo, bueno Señor, si tú me concedes esto, pues mi hija que viva, si no, llévatela. No fue tanto así su oración, sino hay un ruego. ¿Qué tanto nosotros rogamos al Señor cuando estamos en necesidad? O el orgullo quizás no nos permite hacerlo. Luego vemos a Jairo tener una fe pero increíble, ¿no? Porque dice, pon tu mano y yo sé, dice, sobre ella para que sea salva y vivir. Tiene una confianza plena y una fe puesta en Jesús. Entonces vemos humillándose, vemos rogando y vemos con una fe puesta en Jesús. Es algo que debemos de aprender de Jairo. Entonces dice, fue pues con él. Entonces, wow, resultó, ¿no? Como que de pronto Jesús captó la atención de Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, y acaba de dar una pausa a esta historia. Porque Jesús está yendo ¿a qué? A sanar a la hija de
de Jairo, ¿no? Jesús está yendo y una gran multitud, todos los curiosos estaban ahí, ¿no? Que también querían ver cómo sanaba la hija de Jairo. No era cualquier hija, era la hija de un principal de la sinagoga, había con fama, por así decirlo, en el barrio o en la zona. Y entonces, verso 25 dice: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces aquí se introduce otro personaje. Dice, una mujer que estaba, ¿cuánto tiempo? 12 años. Padecía, la palabra padecía no es que tenía, sino era un padecimiento, era un dolor. Lo que ella tenía le traía sufrimiento. 12 años, no un mes, sino 12 años. Señor, ¿cuándo? Ya, mira, estoy con la gripe. Y dices, no, 12 años esta mujer, 12 años. Dice, no, dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, era como de pérdida de sangre. Entonces, definitivamente esto habla de una persona que corporalmente no estaba bien nutrida. Su hemoglobina no estaba tan alta, ¿no? Las mujeres saben mucho de esto, quizás cuando tienen sus periodos frecuentes, nada más, que es lo normal. Pero esos días por lo general son pesados, ¿no? Pero esta mujer tiene 12 años. O sea, corporalmente no está bien, ¿no? Entonces, su hemoglobina no está en sus estándares correctos. Y viene, dice, detrás de Jesús, ¿no? Ahora, esta enfermedad a la vez, estando en la región de Galilea, la zona judía, esto a la vez hacía que ella sea rechazada por el pueblo, porque era ceremonialmente impura. Lo que hemos estudiado Levítico, Deuteronomio, deben relacionar muy bien esto. El libro de Levítico nos especifica que cuando la mujer estaba en este periodo, no es que eras pecadora o pecador, sino que ceremonialmente eras impura para acercarte al templo, al tabernáculo, y de alguna manera tenías que estar aislada, porque la sangre que botaba es sangre muerta. Porque así era el pueblo judío y así como Dios lo había dispuesto en Levítico. Entonces, según el contexto, esto no solamente le traía un daño físico, biológico, sino también un daño emocional. Durante 12 años aislada de la sociedad de alguna manera, o tenías que caminar como los leprosos, que de pronto caminaban de lejos y diciendo, soy inmundo, que diciendo, aléjense porque te puedo contagiar. Lógicamente la enfermedad de esta mujer no va a contagiar, pero ceremonialmente era impura. Entonces, eso era la realidad de esta mujer. Y verso 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y era una mujer que de alguna manera ha buscado diversos medios para sanar su enfermedad. Ha tocado puertas, ha gastado sus ahorros o sus recursos que tenía para poder sanarse. Y dice, antes le iba peor, pero las cosas empeoraban. Entonces definitivamente es un drama todo esto, ¿no? Verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, entonces de pronto escuchó de Jesús. ¿Y qué habrá escuchado de Jesús? Jesús se había vuelto conocido en la zona, ¿por qué? Por hacer milagros. Había sanado a la suegra de Pedro, había liberado endemoniados, ¿te acuerdas del paralítico que lo metieron por el techo, el hombre de la mano seca? Hemos visto tantos milagros. Entonces ella escuchó de Jesús y dijo, esta es mi oportunidad, ¿no? O sea, si ha funcionado eso conmigo, ¿por qué no puede funcionar con ella, no? Si había funcionado con otro, ¿cómo no podía funcionar con ella? Entonces dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, ¿y qué dice? Tocó su manto. Porque decía, decía es de que no es que decía a medio mundo, sino decía para sí misma, es decir, pensaba en sí, dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, esto habla de la fe que ella tenía, ¿no? Ese hombre me puede sanar, ese Jesús de quien tantos hablan, me puede sanar. Y no se está dejando llevar por lo que el pueblo judío estaba diciendo de Jesús. No, pero dice es un falsante, oye, dicen que tiene poder del Belcebú, sino ella se está dejando llevar por las evidencias que Jesús ha dejado. Si al paralítico lo levantó, si a la suegra de Pedro lo sanó, si al de la mano seca lo sanó, ¿cómo no me puede sanar a mí? Si tan solo tocar el borde, porque pero esto era peligroso. Recuerda que ella era ceremonialmente impura y no podía estar en contacto con un judío. Pero esa
ese legalismo lo deja atrás y su necesidad y su fe lo lleva a romper ese legalismo. Y ¿lo toco? No lo toco. Porque si lo toco puede luego pedir sanciones sobre mí, ¿no? O sea, lo toco y no lo toco. Y lo que hace es tocarme. Y el resto ni cuenta se dio que lo había tocado. Pero Jesús sí. Verso 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Dejó de perder sangre. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira cómo lo presenta la Biblia, ¿no? De aquel sufrimiento. Enseguida ocurrió el milagro con esta mujer que tocó a Jesús con fe en medio de su necesidad, ¿no? Entonces, podían pasar dos cosas si lo tocaba. Uno, de que ella contamine ceremonialmente a Jesús como judío que era, porque era ceremonialmente impura, o que Jesús la limpie a ella. ¿Y qué sucedió? Que Jesús la limpió. Cuando nos sentimos apestados o cuando nos sentimos en pecado, decimos, pero ir de nuevo a Dios, ya le he fallado. Mi caso, personalmente no pensaba que Dios podía perdonar mis pecados o que podía tener tiempo para mí. Los años sin Cristo que vivía, no conocía al Señor. Decía, pero voy a ir, pero también ¿para qué? A contaminar a la iglesia. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Jesús me limpió. Y lo mismo hace hasta hoy en día Jesús. Cuando el ser humano se acerca a Jesús, dice que Él carga nuestros pecados, pero no lo hace pecador. Pero Él nos limpia de nuestros pecados. Ese Jesús, en el momento de necesidad, en el momento en el que más le has fallado, es cuando más necesitas de Dios. No te puedes dar el lujo de alejarte de Él. En el momento en que has pecado y lo has malogrado, lo has embarrado con todo, y quizás venga una voz que te diga, vas a ir y vas a contaminar a los hermanitos, oye, ¿qué vas a ir a la iglesia? Créeme que la otra voz del Señor te dice, ven, que yo te voy a limpiar. El Señor nos limpia, Él no se contamina. ¿Ven? Y eso hizo con esta mujer. Jesús no fue contaminado, sino esta mujer fue hecho limpia, fue sanada. Y lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros cuando hemos venido al Señor. Cada quien con su mochila, cada quien con su pasado, cada quien haciendo cosas que no agradaban a Dios. Pero cuando hemos venido al Señor, Él nos ha limpiado. ¿Amén? Y eso sucedió con esta mujer. Verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, tanto la mujer percibió ese milagro, dice que el flujo de sangre se secó, pero también Jesús al mismo tiempo percibió ese milagro. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, pero dice de en sí mismo, es decir, Él se dio cuenta. Él no se dio cuenta del contacto físico, porque vamos a ver que medio mundo lo estaba apretando. Él se dio cuenta que alguien le había tocado con fe en medio de su necesidad. Él se dio cuenta que alguien en medio de su necesidad acudió a Él en fe y que estaba siendo sanado en ese instante. Solo tú y Dios saben el milagro que está ocurriendo en tu vida cuando tú te acercas de corazón a Dios. Quizás el resto todavía ni lo nota, pero tú sabes cuándo Dios te ha perdonado y Dios también lo sabe. Quizás el resto puede decir, no, te habrá perdonado, no sé, que mira, de una serie de exámenes, no. Pero tú sabes que Dios te ha perdonado si te acercas con fe y de corazón. Entonces dicen, volviéndose a la multitud, dijo Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y Jesús hace una pregunta. No creo que sea para avergonzar a la mujer. Mira, no es para avergonzar a la mujer, es para dar testimonio de lo que estaba sucediendo. Y no es que Jesús no sabía quién era, Jesús pesaba los corazones. Pero lo que está buscando es que esta mujer hable de testimonio. Entonces dice, porque esta mujer se pudo haber ido, funcionó conmigo, me voy calladito, no, ya, pudo haber hecho eso, ¿no? Y Jesús le está dando esa manito como para decir, de testimonio de lo que ha sucedido en tu vida. Que esta multitud, muchos sin fe, aunque lo apretaban, pero no había fe, pues. Que esta multitud se dé cuenta que al acercarse a mí tiene que ser en fe.
En fe. Y entonces dice, luego Jesús verso 31, sus discípulos son los primeros a responder, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Otro va a colgar a tu cuello y el otro no sé qué. Dice, y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, pues diciendo, Señor, está peor que el mercado central. Y así algo no está el mercado central. Camila así, ¿no? Entonces, está más apretado y tú dices, ¿quién me ha tocado? Medio mundo te está tocando, ¿no? Pero Jesús no estaba haciendo preguntas de un toque físico, pues, sino un toque de fe. Entonces dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Y yo imagino a la mujer, digo que soy yo, no, porque va a venir a pedrear, porque ceremonialmente, oye, tú no eres la mujer con flujo de sangre que te vimos en el doctor la vez pasada. Oye, no, es inmundo, impuro. O sea, hay todo un dilema ahí. Entonces dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer temiendo, ¿te das cuenta de estas palabras? Y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué hacen? Y se postró. Vemos nuevamente esta acción, ¿no? Al igual que Jairo, al igual que el endemoniado, ¿te acuerdas? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y a decirle toda la verdad es que le narró toda su historia. ¿Cuántas veces había tocado puertas en su enfermedad? ¿Cuántas veces ha deseado quizás hasta morirse para no sufrir de esos 12 años? Y le contó todo, y cómo se acercó a él, y cómo le tocó, y todo. Y ahora, un silencio, ¿no? Jesús, ¿para qué me tocaste? Yo soy el Hijo de Dios, no me puedes tocar, tú eres inmunda. ¿Te imaginas a Jesús así? Jesús se metió en la casa de Zaqueo, vamos a ver en el Evangelio de Lucas. ¿Y quién es Zaqueo? Un cobrador de impuestos corrupto. Jesús se mete sin temor a que lo contaminen, sino para transformar la vida del otro. Entonces, la respuesta de Jesús definitivamente no va a ser, ay mujer, ¿por qué me tocaste? Ya no voy a poder ir al templo, no. Ahora me tengo que lavar, no va a ser esa la respuesta de Jesús. Entonces dice, y él le dijo, hija, esa palabra, habla de ternura, habla de amor. Ahora, Jesús le está diciendo hija, y esto tiene mucho que ver, ¿ah? Hijo de Dios es Jesús. Y los que le reciben a él, dice el Evangelio de Juan 1:13, 12:13, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta mujer no solamente estaba obteniendo la sanidad física de su flujo de sangre, sino estaba obteniendo la salvación. No le está diciendo Pablo, no le está diciendo Pedro, no le está diciendo Marcos, no le está diciendo ni siquiera un fariseo hija. El que le está diciendo hija es el Hijo de Dios. Y en él no hay engaño. Y lo que Jesús está diciendo lo está hablando con convicción. Y le está diciendo, hija, tu fe te ha hecho, mira esa palabra, tu fe te ha hecho salva. No le dice tu fe te ha sanado nada más, sino tu fe te ha hecho salva. Esta mujer se había acercado en fe a Jesús, reconociendo quién era Jesús. En medio de su necesidad, en medio de su problema, ha acudido y se ha humillado ante el maestro y le está diciendo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, es decir, la palabra paz es, estás en comunión. Ya no hay pecado que te separa de Dios. Ve en paz, ahora estás en paz con Dios. ¿Y qué dice? Y queda sana de tus azotes. Y quedó sana de su enfermedad. Triple milagro. No es un milagro de sanidad, es un triple milagro porque está ahora, es hija de Dios, es salva, está en paz con Dios, ya no hay pecado que lo separe de Dios, ha sido perdonada y está sanada de sus azotes. Eso es un milagro. Eso solo lo puede hacer Jesús. Eso solo lo puede hacer Jesús en tu vida. Y quizás ya lo ha hecho. Eso solo lo puede hacer Jesús en mi vida. Y ya lo hizo. Pero si aún no le has entregado tu vida a Jesús, los que están aquí y al que escuche en algún momento este video, Jesús te puede sanar, salvar. Y tú puedes también ser un hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, verso 35 dice, mientras, ¿verdad? Y Jairo, ya imagino a Jairo por un lado diciendo, wow, qué tal milagro esta mujer, pero mi hija está agonizando, ¿no? O sea, nos olvidamos todos de la hija de Jairo, ¿no? ¿Te olvidaste? No, no se olvidó la hermana, pero toda esta historia a mí me hace, y dije, oye, la hija de Jairo, su Jairo está diciendo, ya Jesús, apúrate, ¿no? Entonces dice 35, mientras él aún hablaba, Jesús todavía estaba hablando, estaba predicando, y tú dices, uy, Jesús, se te va bien ahora, mira, la hija de Jairo está agonizando.
Ya no me flores tanto, no era floro. Ya otro día le invitas a un discipulado. No, o sea, Jesús está en el acto. Entonces ya es hora. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¡Hala! Y sí, ya me imagino la cara de Jairo. ¿Para qué esta mujer? Te pasaste. ¿No pudiste haber tocado su manto luego? Mi hija estaba más grave, ¿no? Hubiese esperado 12 años y un par de horas. Entonces dice, pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal, ya me imagino cómo estaba la cara de Jairo, ¿no? Tu hija ha muerto. ¿Te imaginas la cara de Jairo? De nuevo quizás, de resignación quizás, de frustración probablemente, pero eres el papá y su hija, le está diciendo que su hija ha muerto. Y Jesús lo que hace es, Jesús también dice, uy, ¿por qué hablé tanto? No. Pero Jesús, verso 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo, dos cosas. No temas, cree solamente. Otra traducción lo dice, no temas y sigue creyendo. Porque lo que Jairo había hecho al acudir a Jesús era creer en Jesús. Se postró, le rogó y le dijo, solamente ve, pon tu mano sobre ella y sana. Y lo que Jesús le dice, no temas, no te dejes llevar por lo que escuchas, lo que dicen, por los diagnósticos del médico, simplemente sigue creyendo. Y lo mismo dice el Señor esta noche, quizás ya has sido salvo, pero tienes una necesidad por la cual estás orando, pero al mismo tiempo escuchas voces que te dicen, ya fue, ya no hay solución. Y el Señor te dice, no temas, sigue creyendo. Y eso nos dice como creyentes y también como iglesia. En más de una ocasión podemos pasar por desánimo y decir, oye, mira, ya no hay movilidad para ir a la 41, oye, mira, está pasando tal cosa, la economía, ¿sabe qué? Y el Señor dice, no crean nada, no escuchen nada de esas voces, simplemente no teman y sigan creyendo. Y ese seguir creyendo implica sigan obedeciendo. Y tenemos que seguir creyendo. Pueden las noticias que estamos viendo hoy en día, la guerra, los precios y todo, pueden empeorar y el Señor te dice, no temas, sigue creyendo. En medio de la situación que estés viviendo, una mala noticia de cualquier área de tu vida, el Señor dice, no temas, sigue creyendo. Amén. Sigue creyendo, porque hay suficiente evidencia de que Él está al control. Y definitivamente que Él estaba al control. Verso 37 dice, no le permitió que le persiguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Algunos dicen es que ellos eran de un ¿cómo se llama? De un nivel espiritual quizás más alto, por eso que han dicho todo lo demás, no solamente Pedro, ¿no? La Biblia no nos dice eso ya. Tal vez eran los más débiles, por eso que decías que esté siempre a mi lado, ¿no? ¿Te imaginas? No necesariamente, ¿por qué concluimos? Uy, habrían sido los más espirituales. ¿Tú crees que Jesús siempre se unía solo a los más espirituales? Probablemente dijo, no, estos los dejo sueltos, se me van. Entonces, ya todos los demás pueden dejar, pero vengan ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué no concluir eso? Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, vio un alboroto. Y a los que lloraban y lamentaban mucho, es interesante esto, y los que lloraban y lamentaban mucho, presta atención en los que lloraban y lamentaban mucho. Y claro, lógico, ¿no? Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña está muerta, la niña no está muerta, sino duerme. Ahora, la niña estaba muerta. Tú dices, no, Jesús está mintiendo. No, sino Jesús está hablando de lo que Él iba a hacer. Pablo en el libro de Romanos dice, Él dice las cosas para que sucedan. Él dice las cosas como si fuesen. No en el sentido de que Jesús estaba mintiendo, sino estaba hablando a futuro. Lo que Él iba a hacer dentro de unos segundos. Está diciendo, la niña no está muerta, sino duerme, porque no iba a resucitar. Porque lo que vamos a ver aquí es una resurrección, no que la niña estaba durmiendo literalmente. Recuerda que la Biblia cuando usa el término durmiendo es a los que pertenecen al Señor. Y esta niña, es decir, ya se cortó su vida humanamente, pero está Jesús ahí pues. Y vemos en otros pasajes, en otros evangelios, en el de Lucas, cómo es que otro que también estaba muerto o durmiendo 4 días y ¿cómo?
Lázaro. ¿Y qué? Y apestaba. Jesús va y sale Lázaro. Entonces Jesús no está mintiendo, sino está hablando en fe, en lo que él iba a hacer. Entonces dice, ¿por qué? Y mira la reacción de los que estaban llorando y lamentando. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Es interesante, ¿cómo es que estos estaban llorando y lamentando? De pronto comienzan a burlarse de él. Era normal de la época, era normal de aquel entonces contratar lamentadores. ¿Qué son lamentadores? Las famosas lloronas. Más si tú eres de pronto alguien que tenía muchos bienes y tenías la economía, podías contratar. Y eso le daba su toque triste muchas veces a los velorios, como se podría llamar, ¿no? Y ellos, ese era su trabajo, llorar. Pero llorar porque les iban a pagar. Y ellos eran los llorones o los lamentadores, ¿no? Por eso que vemos ese brinco, de pronto estaban llorando y lamentando, y hubo un gran alboroto, un gran lamento. Y de pronto le dicen, oye, tranquilo, ¿por qué se alborotan? Está durmiendo, ¿no? No está muerta. Y de pronto se comienza a burlar, uy, no, es malo de la chamba, ¿qué estás hablando hoy, no? O sea, ¿te imaginas cuando vea a Jesús, pues, no? O sea, se comienzan a burlar de lo que Jesús ha dicho. Porque otro hubiera dicho, sí, Señor. Sí, Señor. Pudo haber dicho, ¿no? Si era alguien realmente de la familia. Pero eran estos hombres que estaban, o mujeres, que de pronto estaban cumpliendo su trabajo. Y dice entonces, verso 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entonces, quita todo tipo de distracción y se va con el padre y la madre de la niña, ¿no? Y dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, que dice, bueno, la Biblia dice, niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús hablando al muerto. No, primero no lo resucitó y después le habló, sino le habló al muerto. ¿No sucedió lo mismo con Lázaro? Sal, ¿no? Y Lázaro dice, oye, estás muerto, ¿cómo no dices sal? Primero resucita. No, pero él, sal. ¿Te acuerdas de la mano seca? Levanta la mano, pero está seca. Levántala. Está seca. Y cuando él obedece en fe, se sanó. Cuando esta mujer, que solo Jesús tiene ese poder de hablarle, y vemos su potestad sobre la muerte, este es un indicio, una muestra de cómo es que él iba a resucitar y que él tenía potestad sobre la muerte. La muerte no está pudiendo retener a esta niña, y esta niña está obedeciendo la voz de Jesús y le dice Talita Kumi, que es, niña, a ti te digo, levántate. Por eso que Pablo en Romanos dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Verso 42 dice, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, definitivamente. ¿No te imaginas los que estaban chambeando afuera, llorando, lamentando, y de pronto sale la niña? ¡Guau! Ya ni el pavo, ¿no? Ya se van nada más. Un espanto. 42. Y luego 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y la historia va a continuar. Vienen más milagros todavía. Pero la pregunta es esta noche, ¿ya has visto obrar a Dios en tu vida? Si has percibido del amor, del poder de Dios transformador en tu vida, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos de muchas cosas a veces? ¿Sabes por qué? Porque a veces escuchamos a las mayorías, escuchamos a los medios, escuchamos a esas voces que no necesariamente vienen de Dios y nos meten tanto humanismo aquí, que a veces, ya siendo cristianos, hemos dejado de creer en el poder de la autoridad que tiene Jesús. Hemos dejado de creer en la autoridad de su palabra. Hemos dejado de creer en lo que Él dice que puede hacer en nuestras vidas. Y hemos dejado de pedir, hemos dejado de acudir a Dios, hemos dejado de postrarnos ante Dios, hemos dejado de orar, de rogar a Dios, hemos dejado de decirle, Señor, si está en tu voluntad, tú simplemente pon tu mano sobre este asunto y resuélvelo. Hemos dejado de hacer eso y muchas veces nos llenamos, no, es que ya me dijeron que no tiene solución a esto. Parejas que están a punto de divorciarse, que pastor, ya hemos acudido a esto, ya estamos en abogados, ya está, y así. No, es que mi hijo no va a cambiar, es que es... ¿Pero por
qué has dejado de creerle a Dios si eres cristiano? ¿Por qué? Porque muchas veces le prestamos oído a esas multitudes que de pronto opacan lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue teniendo la misma autoridad. Jesús sigue siendo el mismo. Amén. No ha dejado de tener poder restaurador en nuestra vida.